difunto vendrán las ánimas, vendrán llamando a la puerta a pedirnos por favores para sacarlas de pena. Oír cristianos, oír lo que las campanas suenan, el momento ha llegado. Las ánimas errantes cruzan el umbral. Tradiciones ancestrales, historias, entrevistas y relatos propicios para que vivas una noche de difuntos apasionante, especial Noche de Ánimas en el Templo, con Alejandro Carmona. Envuelto en llamas tremendas, hermano es mi hermano Abel, perdóname mis ofensas y ruega a Dios que me libre de estas penosas cadenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Síguenos a través de Radio Line en Facebook, a través de El Templo de las Ánimas en YouTube y en cualquier plataforma de podcast que se te ocurra que exista, como El Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada desde cualquier lugar y a cualquier hora. Así que si quieres, puedes suscribirte a los distintos canales y activar la campanita. Repito, si quieres. Y es una noche grandiosa, es una noche especial y distinta. Tendremos testimonios, historias, relatos impactantes que nos dejarán indiferentes seguro para que vivamos una noche de difuntos realmente increíble. Amigos y amigas, en esta noche de ánimas, en esta noche tan lúgubre, en esta noche tan especial de tradiciones ancestrales, de misterio, de cultura de nuestro país, nos sumergimos en un mundo mágico. Atravesamos esa delgada línea roja entre este mundo y el otro. Seguro que lo vamos a pasar en grande, porque el elenco que tenemos hoy es realmente brillante. En unos minutos estarán por aquí Lucía Llorente y su hija Josefina Cabrera. Y estoy convencido de que va a ser todo un lujo, todo un regalazo poder hablar con ellas en una noche tan distinta, tan especial, tan diferente como esta. Pero ¿qué me decís si os hablo, si os digo la Santa Compaña? Para mí es el icono del terror en este país. Hoy tenemos dos historias en relación a esta procesión de muertos. Quizás la más
la más arcaica y la menos extendida, pero que es realmente igual de inquietante. Y he querido que sea la Santa Compaña, porque para mí representa todo lo que engloba esta noche de difuntos en este país. Y en una noche como la de hoy, no podía faltar nuestra dama del terror, nuestra Sandra Gómez Moreno, que ha querido y ha tenido a bien contarnos su historia, narrarnos su historia de manera magistral. Así que yo sin más os dejo con ella. Relajaos, poneos cómodos y cómodas y disfrutar, porque no tiene desperdicio alguno. Huéspeda, nunca he creído en leyendas, supercherías ni historias para no dormir. Jamás me han dado miedo los cuentos de terror. Cuando me los contaban de pequeño era el único que dormía a piernas sueltas, sin dar importancia a que el monstruo del armario o el hombre del saco fueran a visitarme, como si no tuvieran cosa mejor que hacer. Pero la percepción cambia totalmente cuando te cruzas con una leyenda, o quizá esa leyenda esté destinada a aparecer en tu vida. No entendéis nada, ¿verdad? Seguid escuchando que os lo voy a explicar. Todo ocurrió hace un año en la víspera de Todos los Santos. Este tipo de celebraciones nunca me han gustado. Jamás me he disfrazado y era el único que no visitaba el cementerio para poner flores a las tumbas. Los muertos, muertos están. No hay que molestarles, pensaba. Bien. En esta ocasión, unos colegas decidimos preparar una cena especial en la casa de un amigo, en una de las zonas más alejadas de la aldea en la que viven. La fiesta marchaba bien, mucha comida, pero sobre todo la bebida superaba con creces la proporción de alimentos. Decidimos encender una fogata en el exterior, en una zona despejada. Una de las muchachas del grupo estaba emocionada. Quería hacer un conjuro. Según ella, era descendiente de brujas y se había empeñado en prepararlo. Tras organizar los preparativos, la joven comenzó a realizar el ritual. El resto estábamos sentados en el suelo con las piernas cruzadas. Tengo que admitir que tras un tiempo me quedé absorto mirando el fuego. Su calor, su fuerza y su poder me estaban atrapando. Pestañeé. Estaba volviendo gilipollas. ¿Acaso el alcohol estaba afectando mi raciocinio? Aunque lo que pasó después no hay brebaje que lo justifique. Pasados unos instantes a cierta distancia, me pareció escuchar murmullos. Giré la cabeza en la dirección en la que había creído oír ese sonido, pero el silencio tomó protagonismo. Allí no había nada. No le di importancia y volví a nuestro mundo de brujas y hogueras, pero poco tiempo después escuché de nuevo la misma retahíla de palabras repetidas de manera monótona. En esa ocasión, al levantar la vista y entre las sombras, distinguí en la linde del bosque un conjunto de figuras colocadas en fila, llevando una vela en la mano. Seguían murmurando algo que no supe distinguir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré los ojos. Estoy borracho, me dije. No he visto nada, no hay nadie en ese bosquejo de mierda. Nadie lleva velas ni dice nada. Los abrí de nuevo. Grité. Estaba paralizado. Era incapaz de levantarme. Me impulsé, no sé cómo, hacia atrás con las piernas y los brazos y empecé a arrastrarme por el suelo, como si con ello pudiera huir de lo que tenía delante. Todos los que me acompañaban en esa hoguera me miraron como si me hubiera vuelto loco de repente. «Tío, ¿qué te pasa?», preguntó la chica que estaba haciendo la queimada. Era incapaz de hablar, me temblaba la barbilla, tenía ganas de llorar. Solo pude señalar con el dedo lo que estaba viendo. La muchacha miraba hacia donde yo apuntaba, pero no distinguía nada. «¿Qué señalas? No hay nada, Anxo, tranquilo». «¿Que no? Me cago en mi puta vida», dije espantado. «¿No lo veis? Es una puta procesión que viene hacia mí. ¿Qué coño es eso?» «¿Cómo?». El gesto de la joven cambió y de todos los del grupo. «Joder, vete a casa ya, huye». Mientras ellos apagaban la hoguera, salí despavorido de ese sitio. Solo los murmullos de aquellos seres que me buscaban me acompañaron en esa desesperada carrera.
Sin dirección alguna, corrí durante un buen rato y cuando quise darme cuenta, me había metido en una zona arbolada que no conocía en absoluto. Bien, Anxo, bien, eres idiota. Paré para descansar e intentar averiguar dónde me encontraba. No se veía una mierda. No había iluminación alguna y para colmo era noche de luna nueva. Ninguna referencia. Cojonudo. No paraba de darle vueltas a lo que había sucedido. No comprendía quiénes eran las personas que había visto antes y por qué se dirigían hacia mí. Yo no creo en espíritus ni mierdas de esas, pero lo que había visto era muy real. Una vez que estaba más tranquilo, seguí caminando, aunque sin rumbo. Ya saldría a alguna parte, me dije. Durante ese recorrido, lo único que se escuchaba eran mis pasos y, en ocasiones, el ulular de algún búho que me sobresaltaba. Observé que tras una zona de arbustos bastante frondosa había un pequeño edificio. A través de los estrechos ventanales distinguí pequeños haces de luz, por lo que supuse que estaba ocupado. Teniendo en cuenta lo que me había sucedido antes, no sé por qué decidí ir a curiosear. Aunque supongo que uno se aferra a cualquier posibilidad de compañía humana en ciertas ocasiones. A medida que me iba acercando, unos cánticos se hacían patentes y una voz despuntaba entre ellos entonando una salmodia. A pesar de la oscuridad, me di cuenta de que se trataba de una iglesia bastante pequeña y antigua, a juzgar por la piedra de que estaba construida. Una misa de muertos. ¿Quién coño se pone a hacer una misa en un sitio como este? Mi propia voz, mi intento de calmarme, supongo, no hizo más que encresparme aún más. Y ahora vosotros os preguntaréis quién es el imbécil que se acerca a un edificio abandonado, casi sacado de otro siglo, mientras parece que se celebra una misa de muertos en la víspera de Todos los Santos. Yo, Anxo. Sigilosamente me asomé a la entrada principal. La puerta estaba hecha polvo. Pude distinguir con cierta dificultad el interior del templo, ya que se encontraba iluminado con un número escaso de velas. A medida que la vista se me acostumbraba a la oscuridad, vi que su interior estaba destrozado. Había multitud de tablones tirados por el suelo. El techo se encontraba lleno de goteras. Las figuras de los santos tenían los rostros deshechos y la imagen del Cristo colgaba grotescamente de la cruz por una de sus manos. Si a eso le añades la peste a incienso y a cera, la situación era dantesca. Aún así, la curiosidad imponiéndose al miedo hizo que entrara. Di los primeros pasos y sin llegar al pasillo principal, decidí girar hacia la derecha. Me quedé de pie, amparado en la penumbra, viendo las espaldas de todas las personas que asistían a la supuesta misa. Estaban sentadas y me di cuenta de que todos presentaban la misma postura rígida y recia. La sensación de quietud era angustiosa y el silencio cargaba aún más el ambiente. De pronto una voz fría y ajada proclamó: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Susurros inteligibles llenaron el silencio. Seguí observando el hieratismo de los presentes. Qué raro. Al mismo tiempo había algo que me llamaba la atención. ¿Dónde estaba el cura? El altar estaba destartalado y por más que lo buscaba no distinguía de dónde procedía dicha voz. Los susurros aumentaban el volumen. Siempre los he detestado, mascullan palabras sin sentido que seguramente ni el propio Dios tiene intención de escuchar. De nuevo habló el invisible sacerdote: «Tomad y comed todos de él, porque esta es la sangre que os hará vivir eternamente. Y recordad que quien se alimente de ella formará parte de la Santa Compañía para siempre». ¿Santa Compañía? ¿Qué cojones? Empiezo a tener más frío de la cuenta, ya más frío dentro que afuera. Volvieron los susurros con mayor intensidad. No conocía nada sobre la Santa Compañía más allá de los cuentos de vieja, de los que solíamos burlarnos de niños, pero aquello no me gustó nada. Fue entonces cuando decidí largarme. Pero al volver mis pasos a la entrada, vi que un recio portón me negaba la salida. ¿En qué momento? Si estaba destrozada. Reculé y percibí que algunos de esos espantajos se habían girado hacia mí. «Mierda, Anxo, no deberías estar aquí». Justo cuando quise regresar hacia donde me encontraba, escuché el final de la oración. «No perdones nuestras ofensas, así como nosotros no perdonaremos a quienes nos ofenden. Haznos caer en la tentación y bendícenos con el mal». Abrí los ojos como platos.
qué mierda estaba escuchando. En los breves instantes en los que intenté buscar lógica a esa situación, la voz incorpórea incitó a los asistentes a darle el gesto de la paz. Me quiero morir, que nadie se me acerque. Se aproximó a alguien cuyo rostro no fui capaz de distinguir porque un manto negro lo cubría en su totalidad. Tragué saliva. Creo que es una de las personas que formaba parte de la procesión que se dirigía hacia mí cuando estaba en la explanada. No tiembles, Sancho, no chilles, no pasa nada. Pero se me acercaba alguien cuyos pasos no se arrastraban por el suelo. Mantén la compostura. Venga, es solo un segundo. Cuando se hallaba a escasos centímetros de distancia, temeroso, extendí mi temblorosa mano con la intención de dar el gesto de la paz. Al estrecharla me di cuenta de que era extremadamente huesuda. Su tacto era áspero, seco y sobre todo frío. Demasiado frío. Dudaba si levantar la mirada o no, porque en el fondo lo sabía, que era mejor ignorar la realidad, obviar que en esa iglesia todos los supuestos feligreses estaban muertos, mientras que yo era el único mortal. Al alzar la mirada, no solo me acompañaba el cadáver al que le daba la mano, sino que todos los presentes en ese templo se dirigían hacia donde yo me encontraba, repitiendo sin cesar mi nombre, taladrando mi cabeza. Se supone que cuando una gran cantidad de personas te rodea, percibes su calor, su cobijo, pero en este caso era todo lo contrario. Sentía su intención de matarme. Podría decir que me defendí, que corrí por ese pequeño espacio destartalado más propio del infierno que de una iglesia y que me lié a puñetazos con esos caminantes. Pero no os voy a mentir. Fui un puto cobarde. El miedo me paralizó por completo. Sentí el gélido abrazo de la parca por todo mi cuerpo. Me arrulló, me acogió y ahora el frío forma parte de mi ser. Como también lo hago yo de la Santa Compañía. Yo, Ancho, que no creía en nada del más allá, presido con orgullo esta procesión de almas en pena, buscando la muerte. Y tú, querido lector, vete preparando. Si durante la noche de ánimas ves a alguien vestido de negro portando una vela, pasando por delante de tu ventana, tu hora ha llegado y nada ni nadie te salvará. Vendré a visitarte y tú formarás parte de esta leyenda terrorífica. Feliz noche de difuntos. Que la muerte os acompañe. Aterradora nuestra dama del terror, nuestra Sandra Gómez Moreno, una vez más con esa maestría, con esa forma tan particular que tiene ella de tocar estos temas. Cuidado, querido lector, dice. Noche de ánimas. Noche para el recogimiento. Y para el recogimiento y para sobrecogernos en la historia que nos llega a continuación, que va a dar paso a nuestras invitadas de esta noche, a Lucía y a Josefina. Pero antes tuvieron la amabilidad de enviarme un caso real que estuvieron investigando. Naturalmente salvaguardamos la identidad de la persona implicada, pero quiero que lo oigáis con atención, porque tiene una fuerza brutal cuando las cosas se cuentan de esta manera. Es algo único. Es algo que traspasa el alma porque lo cuenta alguien que vive el horror desde dentro. Y lo que me sorprende es que lo hace con cierta naturalidad, como quien está acostumbrado a esto. Pero aseguro que es para echarse a temblar. Quiero contar lo que pasa en mi casa. Nosotros vivimos aquí hace 10 años y bueno, siempre hemos notado cosas rarillas, pero es verdad que ahora ya por lo menos unos
5 o 6 años, que ya las cosas rarillas empezaron a ser más contundentes. Por ejemplo, un día estábamos en la casa y se escucharon unas pisadas en el pasillo. El suelo es de tarima, de parqué, de tarima, y se oye perfectamente. Entonces se oían en el pasillo unas pisadas. Un día mi marido venía andando hacia la casa y vio 3 sombras, 2 más altas y una más pequeña, pasar por la ventana. Cuando llegó a la casa me preguntó que quién había venido y le dije que nadie. Dice, ¿cómo que no? Si he visto yo 3 sombras salir de la casa ahora mismo. Digo, pues no ha venido nadie. Y bueno, pues conocimos a Lucía, a la magnífica Lucía, y se lo comenté un día. La conocimos a raíz también de otra historia muy fuerte, pero bueno, vino a mi casa y bueno, pues sí, era cierto. Había 3 personas, 2 adultos y un niño, que no sabían que tenían que haberse ido hace muchos años, puesto que ellos vivían aquí, eran 2 abuelos y un nieto, y durante la guerra el padre del niño se había ido a la guerra y nunca volvió. Y mientras ese tiempo esperaron al padre y la casa se incendió y ellos murieron en el incendio, pero ellos seguían esperando, después de tantísimos años, seguían esperando al padre. Entonces Lucía pues les dijo que bueno, que el padre evidentemente no iba a volver. De hecho vino a que se fueran con él. En ese momento se fueron la abuela y el nieto, pero el abuelo dijo que él no se iba, que era su casa y que de aquí no se iba a ir. Y bueno, pues aquí sigue con nosotros. Yo nunca había escuchado las pisadas, se apagaba todas las luces y cuando volví a casa las luces estaban encendidas, alguna luz encendida. Pues habíamos visto cosas raras, la tele se encendía sola o se apagaba sola, pero bueno, ya está. Lucía nos dijo que no nos iba a molestar y bueno, así es, no nos molesta realmente. Pero bueno, hace unos días yo estaba despierta en la cama, estaba amaneciendo, estaba despierta y bien despierta, cuando vi una sombra perfectamente pasar por la puerta de mi dormitorio hacia los demás dormitorios. En ese primer instante mi mente pensó que había alguna persona física que había entrado a mi casa. Me quedé en sumo silencio para escuchar los pasos y no había pasos. No se escuchaba nada. Evidentemente nos levantamos corriendo y nada, no había nadie. Pero la sombra era perfecta, de una silueta de una persona. Bueno, mi marido también lo ha visto algunas veces. Hemos visto alguna sombra, típico de que vea una sombra pasar por el lado y dice, oh, si ha pasado alguien por aquí, y no lo sabe seguro. Y bueno, él también la ha visto muchas veces o la ha presentido muchas veces se le eriza la piel y ya está. Siempre da la casualidad de que se altera el asunto por estas fechas. Yo creo que es porque viene el Día de Todos los Santos y se altera el ambiente. Muchas veces yo entro a la casa, estamos todo el día muy bien y entramos a la casa y como que nos ponemos de mal humor, como que se crea tensión en el ambiente. Creo que a ciencia cierta que es ocasionada por esta persona que está aquí, porque al fin y al cabo nos quita nuestra energía, y bueno, pues sigue encabezonado en que no se quiere ir, pero bueno, pues tendrá que irse porque no es su lugar. Madre mía, vaya historia. Dice esta amiga, tendrá que irse porque no es su lugar, nos roba la energía. Y vamos a hablar, creo que ya están por ahí, 2 de las protagonistas de esta historia, que estuvieron en la casa de esta señora intentando ayudarla. Y la verdad que yo no sé lo que tienen preparado, yo sé que algo traen, yo no he querido saberlo, pero lo que sí sé
es que una noche como esta, para ellas, como medium, sensitivas, como queráis llamarlo, gente que ve algo más allá, debe de ser muy especial. Pero vamos por partes, vamos a hacerlo bien. Vamos a comenzar con la madre, Lucía Llorente. Lucía, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues estoy un poco resfriada, así que si toso o algo me disculpáis. No hay problema. Estoy un poco resfriada, sí. Josefina, dime. Nada. Pues... A cuidarse. Josefina Cabrera, Josefina, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí estábamos esperándote. Por fin juntas, ¿no? Una noche como esta. Pues sí, la verdad es que sí, muy contenta, la verdad, de estar aquí contigo y con los oyentes. Oye, ¿siempre la pasáis juntas? Pues siempre que podemos, sí, a veces por trabajo o depende del día que caiga, en fin, y porque estamos lejos. Yo vivo en un pueblo de Granada y ella vive aquí en Málaga, entonces hoy mismo pues hemos salido, mi marido y yo, después de trabajar, y hemos llegado pues hace menos de una hora que hemos llegado. Entonces es complicado, pero que sí, siempre que podemos, sí. ¿Qué tiene esta noche que no tenga otra? Bueno, pues la verdad es que no solo esta noche, casi el mes de octubre entero, ¿no? Está la cosa un poco más revolucionada y más intensa. Y la verdad es que, bueno, podemos decir que a lo mejor nos afecta un poco más que la cosa esté así. Ahora entraremos un poco en el caso de esta señora, ¿no? De este documento que me enviabais el otro día. Pero yo quería preguntaros, ¿lo que ve la una lo ve la otra y viceversa, o no tiene nada que ver? No tiene por qué ser así siempre. Generalmente sí. Yo siempre digo, y le digo a mi hija, que cuando estamos en investigaciones o simplemente con gente que dice que es sensitiva, yo siempre le digo, quien vea lo que ve nosotras, ve, el que no. A ver, en plan, a veces digo yo primero, ¿has visto quién ha llegado? Y dice ya, pues no, mamá, no lo veo. Y al rato dice, ya lo estoy viendo. O sea, no tiene que ser al instante. Es un poco como en distintas frecuencias, como yo digo, que vemos un poco en distintas frecuencias, pero generalmente tiene que ser prácticamente igual. De hecho, esta historia de esta chica, bueno, no lo voy a decir porque entonces la empezaría por el final, y ahora te diré lo que vimos las dos a la vez en ese mismo momento, pero sí, generalmente sí coincidimos casi al 100% en todo. Y me llama la atención, ¿os ocurre en la distancia? A ver, muchas veces, Josefina, hombre, yo lo pasé muy mal, ¿no? Y he tenido que aprender sola. Entonces Josefina me tiene a mí y muchas veces me llama para preguntarme cosas que le están pasando, y aunque yo sé que ella terminaría sabiendo lo que es, pero recurre a mí como que le es más fácil, ¿no? Entonces, mamá, ¿qué pasa? Y yo sé, yo estoy en mi casa y le digo lo que pasa. De hecho, recuerdo una investigación que estuvo en una investigación ella, y le dijeron que iba a haber un agente muy importante, claro, y ella era pues como digamos la bruja novata en ese momento, y se puso muy nerviosa y ella pensó que no iba a saber, no sé, que esa gente pues iba a ser muy superior a ella y no iba a saber lo que decir. Entonces, muy asustada, me llamó desde el coche y me dice, madre mía, mamá, que dicen que aquí hay una gente muy importante, yo estoy bloqueada, yo no sé. Digo, mira, y ella estaba mucho más lejos que en Málaga, y yo estaba en mi casa, y yo le dije, mira, tú tranquila, cuando entre a la primera habitación, digo, vas a ver un hombre ahorcado. Y a partir de ahí, él te va a decir lo que pasa, quién es, en fin, te va a contar la historia del lugar. Digo, así que no te preocupes, si lo vas a ver nada más entrar. Y efectivamente se tranquilizó y entró en la primera habitación, vio al señor ahorcado, empezó a contarle la historia, y el otro señor que había, un gran médium, que por suerte he tenido después la inmensa suerte de conocer, y entonces pues dijo, sí, exactamente así es todo. Y
y bueno, y le salió pues muy bien. Pero ya te digo, yo estaba en mi casa, estaba yo haciendo mi comida y fregando mis platos, vamos. Y sabía lo que iba a ver ya ella. Entonces, pues, bueno, no sé cómo interpretarlo. Cada uno puede darle a esto una interpretación. Nosotras, pues, lo vemos muy normal y nada nos parece raro. Y, bueno, como mi hija decía cuando era pequeña, decía... Me preguntaba cosas y yo decía, no te preocupes, si esto es normal. Y decía ella muy enfadada, normal porque tú lo dices, pero que esto es muy normal que tú sepas que no es, ¿eh? Y bueno, pero sí. Bueno, afortunadamente no es lo normal. Ya, bueno, yo quería que para nosotras sí, no como era pequeña y tampoco sabes muy bien lo que le vas a explicar, porque de hecho a mí nadie nunca me explicó nada. Entonces, pues, yo quería que normalizase la situación, aunque como ella decía, yo podía cantar misa, pero que normal, lo que nos pasaba no era. Y que lo dijera yo, vamos, pero bueno. Si hay ciertas conexiones entre padre e hijo, madre e hija, la vuestra es aún más fuerte, ¿no? Bueno, la verdad es que desde lo que ha dicho mi madre, ¿no? Desde pequeña es una suerte tener a alguien que te guíe un poco en ese aspecto y que te diga, sobre todo, que te enseña a no tener miedo, aunque cueste un poco a lo largo del tiempo, pero es cierto que sí, que muchas veces, no, siempre ha sido una gran ayuda en ese aspecto. Y lo de la conexión, sí, hay veces que a lo mejor ella está en mi casa y yo estoy aquí y a lo mejor nos llamamos y, ay, pues a que no sabes quién ha llegado a casa de manera... de espíritu nos referimos, y a lo mejor yo le digo, pues a que no sé quién es, pues sí. Entonces, pues bueno, es verdad, si eso se puede interpretar así, ¿no? Como una conexión, pues sí, la verdad es que por suerte sí que la hay. Cuando estos espíritus os hablan, ¿lo hacen con las dos a la vez? Bueno, hay veces que si estamos, por ejemplo, en una investigación, o como en el caso de que antes has comentado, que hemos escuchado a una gran amiga hablar, pues contar su caso, pues hay veces que sí lo hacen a la vez, o a lo mejor dicen el nombre y cómo se llaman y tú sabes cómo se llama, pues mira, es así, yo se lo digo a ella, pues sí, o normalmente coincidimos, ¿no? O a lo mejor lo describimos y digo, que también lleva tal, y es cierto que sí, que al final es lo que ha dicho mi madre antes, que cuando lo vemos, pues a lo mejor hay veces que a mí me cuesta un poco más, o bien por la inexperiencia, por el miedo, pero sí es cierto que sí, que lo hacen, digamos, lo hacen para quien lo pueda escuchar o para quien lo pueda ver. El que esté ahí sea sensitivo, pues lo ve o lo escucha. Este documento que tú me enviabas el otro día, Josefina, es impresionante, es sobrecogedor cuando habla de sombras y habla de, sobre todo a mí me aterra eso de nos roba nuestra energía. ¿Qué ocurre en esta casa? ¿Cómo contactáis con esta mujer? En la medida de lo que se pueda contar, claro está, pero para que cuente que ¿no? Dos abuelos y un nieto, y el abuelo no quiere irse. Sí, así fue. Es como dice la chica, yo primero los conocí por otro motivo, que lo conocí al muchacho, que su historia es impresionante, porque a él lo crió, es que hay que contar esto, porque a partir de ahí es que es impresionante. Más que esta historia en sí, es la primera por los que yo lo conocí. Este chico se había criado con su abuela, y por circunstancias de la vida. Entonces su abuela falleció, y a raíz de fallecer su abuela empezó a encontrarse mal, pero mal de que cuando él te cuenta lo mal que se encontraba, cuando yo lo conocí era un manojo de nervios que yo me asusté. Yo lo recibí en mi casa sola y yo miraba el reloj diciendo, madre mía, que venga pronto mi marido, que este muchacho está como una cabra. Pero era de la desesperación tan grande que él tenía, de lo mal que se encontraba. Sí. Mira, decía que cuando él veía una cuerda en utensilios de su trabajo, él pensaba, me voy a colgar y se va a acabar todo, porque era un sufrimiento, un dolor, y yo le dije, no, hombre, no, si es tu abuela quien te provoca todo ese sufrimiento. Y entonces pues yo le dije lo que tenía que hacer.
y lo hizo y bueno, y ahí se quedó todo, y el chico pues le faltan palabras para agradecerme lo bien que se siente y lo que cambió su vida. Y fue después cuando empezó a ocurrirle la historia de la casa, que fue cuando me llamaron, mira Lucía, está pasando esto, y claro, el primer año y el segundo no te das cuenta de que es en víspera de Todos los Santos, simplemente pues no sé, no relacionas fechas, no piensas. Luego ya te das cuenta y dices, contra, si esto pasa todos los años por un 15 días, un 20 días antes de los santos. Y bueno, entonces empezaron a decirme que empezaron a escuchar los pasos, a ver las sombras. Al principio, sobre todo el muchacho, más que ella. Uh-huh. Y ya después ella también. Y es cierto que sus niños, tienen niños pequeños y están muy cansados, más de lo normal. Entonces muchas veces los tiene que mandar, pero ellos aún no sabían por lo que era, y muchas veces los tiene que mandar a casa de sus padres para que los niños descansen y se recuperen de ese malestar que tienen, y no sabían lo que era. Sabían que era entrar en casa y ellos discutir, no encontrarse bien, y ya te digo, y sobre todo cuando la sombra se dirigía, cuando ella dice se dirigía a los otros dormitorios, era a los dormitorios de los niños, y los niños pues no dormían bien y se levantaban muy cansados y todo eso. Entonces pues yo fui a su casa y vi, ya te digo, primero el chico había visto las 3 sombras, 2 más grandes y una más pequeña, y digo, pues sí, efectivamente hay 3 personas, un hombre, una mujer y un niño, y ellos me contaron la historia de lo que había pasado, que estaban esperando a su hijo, en fin, que la casa se incendió, ellos esperaban a su hijo, y bueno, y ya le dije, no, pero esto no puede ser, ustedes están muertos, tienen que irse para arriba, tienen que buscar la luz, irse para arriba, y de hecho la mujer y el niño estaban deseando irse, pero el hombre dijo que no se iba, y así llevamos pues 5 o 6 años llevamos aquí con esta historia. Uh-huh. Y ya el viernes, este último día que estuvimos, pues ya sí conseguí, ya dijo él que sí, que se iba. Grabemos un montón de cosas, hemos grabado psicofonía, hemos grabado los sensores de movimiento, que es rarísimo que en una investigación suene tanto, y bueno, entonces yo le dije que quería que cómo le podíamos ayudar, y me dijo que tenemos que llevarlo a Camposanto, que se iría pero desde Camposanto. Uh-huh. Y el cementerio está cerca y fuimos dándonos un paseo, nos reímos un montón por el camino. Yo me río con todo, estoy muy seria, estoy con mi hija que es muy seria, pero que yo me río un montón con todo, y bueno, y es lo que te iba a contar antes. Entonces cuando llegamos al cementerio, pusimos, no se podía entrar porque era de noche, estaba cerrado el cementerio de mi pueblo, pero digo, bueno, no es necesario entrar, lo vamos a hacer desde fuera. Encendimos una vela y claro, y al resplandor de la vela, mi hija y yo nos retiramos un poco del ataque del cementerio, porque madre mía lo que había dentro. Digo, bueno, si entramos no comen, Dios, parecía, digo, como todos los zombies, ¿sabes? Una cosa, digo, madre mía, si esto ya es, dice mi hija, pues menos mal que no hemos entrado, mamá, tú lo ves, digo, pues sabes, pues igual que lo ves tú, ¿no? ¿Qué había dentro? Espíritu de personas, que estaban en la reja del cementerio. Uy, me da esta cosa que no me acuerdo, ¿sabes? Fue muy intenso, vamos, yo me decaí un poco, porque claro, es que, y más cuando son tantos, pues te roban la energía. Uh-huh. Y bueno, ya está, y gracias a Dios, pues ellos ya no lo han vuelto a escuchar y se encuentran bien, y bueno, yo digo, bueno, ya está, pero nunca se pasa sabe. Mal y se sufre, uh-huh. Y ellos lo pasan mal, y bueno, ya los niños me han dicho que ya es otra historia, que están súper a gusto en su dormitorio, y bueno, pero es eso, que tampoco los puedes echar cuando tú quieres. Si ellos dicen que se van, pues se van, pero que como digan que no, es que no los puedes quitar, ¿sabes? Que llevamos, ya te digo, 5 o 6 años con esta historia, y no lo podía quitar porque no quería irse, no es tan fácil. ¿Y hasta qué punto uno de estos seres puede robarte la energía? Uy, pues te la puede robar, y mucho, sobre todo cuando no eres consciente de ello.
El hecho de que tú estés, por ejemplo, en la casa y no lo que le pasaba un poco a esta familia, el hecho de que tú estés en la casa, no sepas lo que te pasa, no estés a gusto en tu propia casa, ¿no? Como solemos decir, y te encuentres agotado, tengas dolores de cabeza casi de forma constante cuando ya pasa mucho tiempo, el hecho de que no estés cómodo, de que siempre estés cansado, de que haya momentos en los que a lo mejor estás fuera de casa y estás muy bien, estás pues contento o estás con energía y llegas a casa y te encuentras muy mal. Es verdad que a cada persona le afecta de una manera. Hay gente que a lo mejor le cuesta dormir, hay gente que a lo mejor le cuesta concentrarse o que está muy cansada, que le duele la cabeza, depende. Pero vaya, más o menos así. Pero y es verdad que se pasa mal. ¿Puede llegar a acabar con la vida de una persona? No funciona de esa manera, la verdad. Es cierto que al final, por ejemplo, es lo que le pasaba a este chico al principio, lo que ha contado mi madre. Si él al final no lo soporta y en un momento dado él decide acabar con su vida, pues sí, pero no porque te lo provoque o porque te obligue o ese tipo de cosas una entidad, ¿no? Sí, pero según cuentas, puede una persona que acaba con su vida puede derivar de este tipo de cosas. De alguna manera también está... puede derivar, claro que puede derivar, pero en el sentido del agobio, sí. de la desesperación, del hecho de no saber qué hacer, el por qué me encuentro así, no tienen explicación, o voy al médico 20.000 veces y no me sacan nada y no entiendo qué me pasa. En ese aspecto, sí, hombre, si lo vemos así, pues sí, puede llevar a eso, pero como tal, porque te encuentres cansado y con migrañas y todo eso, pues no, ya depende un poco de cada uno la interpretación. ¿Y conocéis a muchas personas que hayan tenido que abandonar su hogar por no poder soportar más estas o situaciones como esta? Alguna. A nosotros casi nos pasa, ¿sabes? ¿A vosotros? Poco más y nos vamos de la casa, sí, cuando mis hijos eran pequeños. La situación era ya insostenible. Y casi nos vamos de la casa, sí. Lo que pasa es que no podíamos comprarnos otra, que si no, ya ves tú, no hubiéramos ido. Pero bueno, en tu caso, según entiendo yo, hubiera sido un balde, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y la gente también. La gente, a no ser que el espíritu esté con el lugar, si tú te vas, se vais contigo. Esa es como la historia que cuentan los mayores en estas noches de ánimas, sí, que el Martinico se va con ellos, el duende. Sí, los trasnos en Galicia, por ejemplo, ¿no? Sí, pues esto es igual, si se va a ir contigo, da igual donde vayas, pero en la desesperación sí, mucha gente se ha ido de casa, sí, sobre todo si son de alquiler y eso y no les importa cambiar, se van, no lo dudan, es que se van. Y ha costado 5 años que este espíritu, que este abuelo abandone la casa. 5 años. Sí, que él se quiera ir, sí, porque no quería irse. Entonces, durante el año no molestaba, pero cuando en el mes de octubre, pues ya empezaba a fastidiar. Porque yo digo que el día de... no es solamente esta noche y mañana y pasado. Yo creo que hay una actividad intensísima a lo largo de todo el mes de octubre. Yo digo que el mes de octubre es el mes de las cruces, como yo le digo, es el mes de ellos. No sé por qué, pero es así. Entiendo que lo sentís con mucha más fuerza. No, yo siempre lo siento igual, pero me tengo más casos, ¿sabes? Me llama más gente estos días. Se revolucionan más, me llama más gente, digamos, de alguna manera, que mira, me pasa esto, siento esto, noto esto, y estos días, pues, no que yo lo sienta más fuerte, yo siempre lo siento más o menos. Hay espíritus que se sienten con una intensidad impresionante, otros me cuesta mucho verlos, pero lo que sí sé es que la gente en estos días los nota más. Y este tipo de tradiciones que hay en España, sobre todo en algunos pueblos del norte, de poner velas en cada ventana para
de alguna manera iluminar el camino, ¿no?, de las almas errantes que se quedan atrapadas. Pues mira, ¿eso ayuda? Eso de las velas, te voy a decir una cosa para que la gente... yo estoy harta de decírselo a quien yo atiendo, ¿no? Y yo le digo, mira, por favor, dentro de la casa no se ponen velas. Si se pone alguna vela, tiene que ser para pedir por algo, que yo prefiero que no, pero si se pone algo, tiene que ser impar. No sé por qué, y no me lo preguntes porque no lo sé, si te digo la verdad, no lo sé. No se ponen números pares, nunca dentro de la casa. Pero cuando hay que ayudar a una entidad a buscar la luz, se ponen 4 velas fuera de tu casa, en una ventana, en una terraza, en un patio, o sea, algo que sea tuyo, pero que a la vez esté abierto, en la parte, digamos, no tenga techo. Y son 4 lo que se ponen si tú crees que tienes una entidad en tu casa, un espíritu o algo así, y esas 4 velas le ayudan a encontrar la luz. Pero las velas dentro, y sobre todo si son pares, atraen a los espíritus. Ya las tradiciones del norte yo no las conozco. ¿Atraen a los espíritus? Sí, dentro de la casa sí los atraen. Sí. ¿Y los espejos? Ay, los espejos. Los espejos, a mí me aterrorizan los espejos, porque yo he visto muchos espíritus atrapados en los espejos y dan un yuyu. Dan a mí hay gente que no tiene espejos en sus casas, ¿no? Por ese tipo de cosas. Muy bien que hace. Bueno, yo no sabría vivir con ellos, sin ellos también te lo digo, sin los espejos para mirarme, la verdad. Pero no, esto es broma. Pero suele manifestarse. Sí. A través de los espejos. Se manifiesta a través de los espejos, sobre todo cuando tú vas por un pasillo que hay así un espejo grande, la sombra no la ves en el pasillo o por donde tú vayas, la ves en el espejo. O sea, ves cómo cruza, pero en el espejo, no la ves fuera. Madre mía. Sí, los espejos son un poquito aterradores, sí. La verdad que sí. ¿Y las ánimas benditas también existen? ¿También las veis? A ver, esto, espérate, te va a contar mi hija un caso bastante interesante. Para eso estamos aquí. Bueno, con el concepto de la ánima, pues nosotras tenemos una vivencia cuando llegué a Málaga, en el cementerio de San Miguel, que para quien no lo conozca, actualmente es un cementerio monumental que ha quedado para el uso y disfrute de la gente que quiera ir a pasear, ¿vale? Pero eso se ha quedado como cementerio monumental. Cuando yo llegué aquí, hace 12 años, pues me vine a estudiar y el cementerio estaba todavía, digamos, a la antigua usanza. Todavía había fosas comunes, había tumbas donde la gente se seguía enterrando y había muchas historias con respecto al cementerio de San Miguel. Yo llegué a Málaga Nueva, de un pueblo pequeño de Granada, y yo no conocía prácticamente nada de Málaga. Había estado una vez con una amiga, pero con esa edad la verdad es que no estás pensando en estas cosas. Por lo menos yo no lo estaba pensando, aunque lo viviera. Entonces, pues, con unos amigos que vivían en Málaga, pues nos dijeron, ¿por qué no vamos al cementerio de San Miguel, que está muy bonito, que allí están los restos del Marqués de Lario y tal? Bueno, pues vamos, a nosotros la verdad es que nos gusta visitarlo a modo de monumento, y fuimos allí. El cementerio tenía 2 partes, una parte más moderna, siendo antiguo como tal, tenía una parte más moderna y otra parte más antigua. Estuvimos dándonos un paseo por allí y ya de primera no estuvimos cómodas en el sitio. No sabíamos por qué, no estábamos cómodas, estábamos como muy, no sé, estábamos extrañas, no nos encontrábamos bien allí. Y cuando llegamos a la parte de atrás del cementerio, allí había un altar donde se le ponía aceite a las ánimas para pedirle, y a las ánimas negras en concreto. ¿Ánimas negras? Y a las ánimas negras, que son aquellas almas que están todavía en el purgatorio y no han ascendido, están todavía purgando sus pecados. Entonces a estas ánimas, digamos que tú tienes que hacerle como una promesa, ¿no? Yo te pido algo pero te doy algo a cambio.
Nosotros no sabíamos muy bien lo que era eso. Yo la verdad es que era joven, no había escuchado hablar mucho de las ánimas ni en general. Pero estábamos allí y en la parte más antigua comenzamos a notar como muchas sombras a la vez rodeándonos, la sensación era como de oscuridad, y nos dio miedo y estábamos a pleno día. Y claro, mis amigos nos vieron y conocían a mis padres también y nos dijeron, ¿pero qué os pasa? Y nosotras, no, nos vamos. Vosotros si queréis terminad de verlo, pero nosotros nos vamos. Y de hecho yo desde ese día hasta un día de este año no he vuelto a ir. No había vuelto a pisar el cementerio de San Miguel, incluso después de la remodelación. Porque yo no sabía muy bien lo que era la ánima y ya después investigando vi eso, que era el culto a las ánimas benditas, en este caso a las ánimas negras que se le tenía aquí en Málaga, que la gente le llevaba allí ofrenda. Y bueno, y eso en ese caso de las ánimas, la verdad es que era curioso, ¿no? Porque nos entró tal sensación a pleno día de intranquilidad, de miedo, de no saber muy bien qué está sucediendo cuando empezamos, porque no veíamos... vamos a decirlo así, no sé, cuando tú ves un espíritu pues lo puedes describir y tal, ¿no? No veíamos como una persona o el espíritu de una persona fallecida, no sabíamos muy bien ni lo que era en ese momento. Y bueno, después vimos que es que eso, el culto a las ánimas negras, y bueno, la verdad que nos resultó curioso. ¿Vuelves a ir este año? ¿Y qué sensación te provoca aquello? Pues la verdad que completamente diferente. Este año fui y la verdad que lo han dejado precioso, han hecho un trabajo espectacular, y a nivel histórico también es muy bonito, tiene tumbas muy importantes. Y yo entré y era algo completamente diferente. Había una paz, es cierto que han retirado, por ejemplo, el altar donde la gente le hacía las ofrendas a las ánimas, ya no está, queda una placa en conmemoración. Pero no sé, era completamente diferente, una paz, una tranquilidad, todo de verdad que completamente diferente. También entré por la mañana, plena luz del día, y la sensación fue otra, de verdad. No sé si será porque la gente quizá ya no va a pedirle allí, ¿no? Y eso también hace que sea algo que a lo mejor ya no están allí como tal, o que ha sido al retirar, porque retiraron muchas fosas comunes también. Entonces, pues bueno, pero fue otra sensación completamente diferente. Pero me ha costado ir 12 años, ¿eh? Todo hay que decirlo. Me ha costado volver. Lo que me parece incluso admirable, ¿no? Que después de toda la vida con estas visiones, a veces sentís miedo, ¿no? Sí, mucho miedo. Bueno, yo quiero puntualizar que el día este de las ánimas, por supuesto, yo tampoco sabía muy bien lo que era. Aparte de que me dio la sensación esta de miedo porque no estaba muy segura de lo que nos estaba rodeando, también me reí un montón porque nos tocaban los pies. Y a mí tocaban los pies. Me hizo gracia que, no sé, me hacían cosquillas y yo, la verdad, que me reí bastante. Luego ya no nos hizo tanta gracia, luego pero ya, al principio no sabíamos lo que era. Como no sabíamos lo que era, pues como nos tocaban los pies, no sé, pero ya cuando empecemos a ver tantas sombras rodeándonos, pues ya no asustemos más, pero ya te digo que esta es una mezcla de sensaciones raras. Lo mismo te entra el pánico que lo mismo yo, no sé, me hace gracia algunas cosas. Pero ese día sí es verdad, lo pasamos bastante mal. Sí. Era como que salían desde abajo, también es verdad, era como que salían desde abajo, no sé, fue algo muy raro, la verdad. Entonces, claro, ¿desde abajo de dónde? Digamos como del suelo. Madre de Dios. Salían como del suelo, es decir, no veíamos que llegaran, por ejemplo, por un sitio o que hubiera a lo mejor una tumba y salieran, no sé, ¿no? De ahí, no, era como que salían, o sea, como se elevaban, pero desde el suelo, desde abajo. Sí, porque generalmente cuando se ve un espíritu, generalmente lo ve bastante alto, entonces tienes que mirar los pies para ver a cuánta distancia del suelo está elevado. Generalmente el espíritu siempre está elevado del suelo, y ahí no, ahí salían desde abajo, oscuridad que salía de abajo. Entiendo que tenéis que tener una fuerza mental impresionante para soportar todo esto, ¿no? Por muy acostumbradas que estéis. Sí, la verdad que sí. Yo, como ya conté en la otra entrevista, lo mal que lo pasé
porque bueno, mi madre siempre ha temido que se me fuera la pinza. Y entonces pues sí, yo sí hay que tener mucha fuerza mental, sí, porque hay momentos en que dices, madre mía, esto es una locura, de verdad. Y bueno, por eso yo siempre he tratado que mi hijo y en mi casa se vea con naturalidad, porque no sé, yo también le digo a la gente que se teme más lo que no se teme a lo desconocido. Una vez que conoces que no te pueden hacer ciertas cosas o que sabes un poco cómo tranquilizarla o sabes un poco lo que hacer, ya no le tienes tanto miedo. El miedo es a lo desconocido. ¿Qué es esto? ¿Por qué me pasa? ¿Qué hago ahora? ¿Qué me van a hacer? Sobre todo, ¿qué me van a hacer? Eso es lo que más pánico te entra, porque no sabes hasta dónde pueden llegar. Luego hay tanta historia y tanta gente. Es lo que dije en la otra entrevista, cuando vienes a mí directamente, que ninguna otra medium o supuesta medium te ha visto, pues yo te lo cuento y, o sea, yo te digo lo que hay que hacer y se acaba pronto. Pero cuando tú has pasado por muchísima gente porque necesitas que te ayuden, pues te han contado cada barbaridad, que ya estás en un estado de show, que no entiendes, que tienen pánico a todo, porque cada persona te cuenta algo diferente, cada persona te dice una barbaridad. A ver, mira, yo por ponerte un ejemplo, cuando mi hija era pequeña vivimos una situación que entonces hace 30 años yo tampoco manejaba este mundo así, ¿no? Esto no ha sido de un día para otro. Me ha costado mucho aprender, me ha costado mucho saber, porque nadie te dice nada. Esto es como yo digo, estos son secretos de Estado. Ahora yo se lo enseño a todo el que me lo pide, a todo el que dice que es sensitivo, bueno, que yo veo que es sensitivo, sobre todo gente joven, y yo le ayudo sin ningún problema, pero a mí nadie me enseñó nunca nada. No sé si es que no tuve la suerte de encontrar a nadie que realmente los viera. Y bueno, esto es lo que estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, vivimos una historia aterradora que yo no la entendía muy bien, y bueno, y busqué ayuda en una persona de mi pueblo que dicen que bueno, de hecho ha movido montones de personas y claro, yo pues recurrí a él y me dijo que esos espíritus que veíamos en mi casa habían ido a llevarse a mi hija y que me hiciera lo que hiciera se la iban a llevar, vamos, que me la iban a matar. Y yo viví unos años de angustia flipante, ¿sabes? Y entonces, claro, tú vas a una persona, bueno, dicen que es curandero y, en fin, medio, ¿no? De esto. Y claro, cuando tú estás desesperado, pues buscas lo que sea, ¿no? Yo no sabía lo que pasaba en mi casa. Y ya te digo, cuando te dicen que van a matar a la niña, quieras tú o no quieras, tú dime a mí. Y ya cuando ya fue grande, tendría ella 18, 20 años, pues me lo encontré un día en una pescadería, digo, mira qué grande se me ha puesto la niña. En fin, no te voy a decir lo que pensé porque... Mejor, pero, sí. En fin. Y entonces, claro, yo cuando viene a mí gente que le han dicho barbaridades, pues madre mía, tú te puedes imaginar cómo vienen, ¿no? Pues eso. Entonces, ese es el problema. Alguien que se haya, no sé, burlado de vosotras después ha acudido a pediros ayuda. Uy. Me encanta eso. Mucha gente. La pregunta del millón, ¿no? Sí, mucha gente, la verdad. Porque el problema está en que muchas veces no sabes si la gente lo hace para ponerte a prueba, lo hace para ver por curiosidad que tiene y no sabe manejarlo cuando te pregunta y tú le respondes y, vamos a decir, aciertas, no con lo que pretendía preguntarte, pero mucha gente. Y al final tú te das cuenta porque mucha gente a lo mejor que nos conoce nos dice, ay, pero que sabe a lo mejor la historia de una persona. Ay, pues ¿para qué la ayudas? Pues tenía que haberle dicho que se fuera. Pero ¿para qué? Si es que al final, si ha venido buscándote porque necesita ayuda y a nosotros no ganamos nada, porque no ganamos nada, ni nada. Pero sí es verdad que había muchísima gente que al principio a lo mejor o quería, no, pues dime algo, y le dices algo, y claro, y después se tiene que callar.
o a lo mejor le dices algo y mucha gente se enfada. Muchas veces cuando ellos han venido a pedirte ayuda y le has dicho algo que no era lo que ellos tenían en mente, por ejemplo, pues es que yo quería que estuviera conmigo mi abuelo y resulta que no es mi abuelo, es mi tío, por ejemplo, pues se han enfadado y es como que le ha molestado y a lo mejor tú le has contado hasta el último lunar que tenía ese señor en la cara escondido y lo has acertado, pero como no es la persona que ellos creían, se enfadan y se van. Y a lo mejor al tiempo, a los años incluso, han venido o te han encontrado por la calle y te han dicho, ¿sabes que tenías razón? Entonces, claro, la verdad es que ha habido mucho. Hay gente que os examina constantemente, ¿no? Bueno, madre mía, pues sí, mucha gente. Y te han dicho algo mal, se ha cambiado para ver lo que tú decías. Y recuerdo un caso de una gente de Almería que vino a verme, y iba 2 señoras y un señor, y a preguntar, en fin, y entonces digo, todos juntos a la vez. Dice, no, dice, cada individualmente queremos preguntar. Vale, pues venga, como tengo todo el día y cobro tanto, pues venga, vamos a estar aquí la tarde que yo no tengo nada que hacer. Y bueno, y entonces le dice una de las señoras, le dice al caballero, le dice, cariño, vamos a esperar como a la amiga en la puerta. Y me raya a mí, de pronto me raya, y digo, ¿cómo? Digo, pero si vosotros no sois pareja, es esta señora con él. Y dice, madre mía, lo hacemos a todos sitios donde vamos, y eres la primera que ha visto que la queríamos engañar. Digo, anda, que no vean, ¿no? Sí, cosas así. Sí. Los cementerios se habla de que son lugares tranquilos, ¿no? ¿O no? Pues generalmente sí. Generalmente yo siempre digo que en un cementerio es donde menos espíritus puedes ver. Yo es que en los cementerios he visto los espíritus contados. Pero sin embargo, este domingo, que acompañé a mi amiga a un cementerio de estos pequeñitos de pueblo, me quedé flipada porque era por la mañana, estábamos limpiando las tumbas de sus familiares, y empecé a ver allí de gente. Y claro, yo no conozco a la gente del pueblo, ella sí, porque vive allí toda la vida, pero yo relativamente hace poco que la conozco. Y bueno, y le decía yo, ay, mira, ahora estoy viendo una señora que es así, que murió de tal y tal. Y ella decía, ay, pues esa está, pregúntale cómo se llama. Y decía, pues mira, me ha dicho que se llama, me decía el nombre. Y dice, sí, ves como sí, esa murió de cáncer. Digo, ay, mira, ahora hay un chico paseando que se ahorcó. Dice, uy, ese era el que me presentó a mí y a mi marido. Y claro, nosotros allá en nuestra abuela, cuando nos damos cuenta, la gente mirando, dice, vamos a callarnos un poquito, que de aquí al manicomio nos llevan a las 2. Y me sorprendió un montón porque nunca había visto en el cementerio tanta gente. De hecho, por la tarde estuvimos en otros 2 más, así tipo como ese de pueblo, pero no había absolutamente a nadie. Bueno, en espíritu, vamos, en gente sí, pero... Y me sorprendió un montón porque es la primera vez que en un cementerio yo veo tanta gente, tanto espíritu, no sé, y así que me hablen con naturalidad y no sé, me sorprendió pero muchísimo. Y sin embargo por la tarde en otros 2 que estuvimos no conseguí ver ningún espíritu. Tampoco voy yo con la intención de ver a nadie, se presenta, tampoco es que yo vaya, que mi vida sea un constante pensar a ver si veo, yo no voy pensando en nada de eso. La gente se cree que yo siempre estoy, ¿no?, de que no, yo te llevo una vida normal y el espíritu se presenta, yo no voy buscando nada, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, hay días más intensos que otros, la verdad. En esta noche de difuntos aquí en España, aparte de digamos que la gran tradición en las velas a los difuntos, ¿no? Esto en realidad sirve para algo, sobre todo para los espíritus que veis por allí, por los cementerios. ¿Le ayuda, le está ayudando en algo? Pues sinceramente no. Pues sinceramente, como ellos no te pidan o realmente que necesitan esa luz
o que te pidan algo, el que en estos días, como yo digo, pulula a su ancha, se va a ir solo. O sea que no. ¿Qué pensáis vosotras de la brujería? Uy, qué tema tan intenso, ¿no? Es un tema bueno. A ver, solamente te voy a decir que el mal de ojo es una energía. Entonces la brujería, en cierta forma, son energías, y las energías sí las mandamos las personas. Pero eso es un tema muy... No sabría ahora mismo cómo explicártelo. Sí es cierto que hay gente que hace daño a través de esas energías. Es muy poderosa en ese sentido y puede hacer daño, pero ya no sabría explicarte. Bueno, sí sabría, pero es un tema muy... no sé, no... Pero hay gente con la capacidad de embrujar, ¿no? No sé si se llama embrujar, pero sí desear más y mandarlo. Sí, eso sí se puede hacer. Incluso hay gente que maneja muy bien el mundo de los espíritus y puede hacer que almas que... A ver, los espíritus cuando la persona muere es un poco como era en vida, mientras que no pasa la luz. Entonces hay espíritus muy simples y muy baja cultura que no entienden lo que le está pasando, y hay gente que los ve y los puede de alguna manera dominar y les puede pedir ayuda para hacer ciertas cosas. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer. ¿Estos espíritus que se quedan aquí, pasan años y años, se terminan apagando? No, de la forma... pueden perder la luz, pueden perder toda su energía, pero realmente apagarse como para desaparecer, ¿te refieres? Sí. Nunca. No, nunca. De hecho, yo hace muchos años conocí a una chica que tenía un niño que jugaba con un espíritu, y ese espíritu jugaba con el espíritu de una niña, y a través de unas investigaciones la niña dijo cómo se llamaba y cómo había muerto y quién era, y averiguamos que era una niña que hacía 500 años que había muerto ahogada. Entonces, con nombre y apellido, ¿sabes? Y llevaba 500 años aquí en este mundo. O sea que yo creo, ese es el más antiguo que yo he visto y no creo que se apaguen. No creo, no. ¿Conseguís hacer viajes astrales? Pues yo solo he hecho uno, una vez, la verdad. Solo he hecho uno y fue espontáneo. ¿Y cómo fue eso? Madre mía, de verdad, madre mía, de aquí al manicomio. ¿Tú te crees que me puedo yo poner a contarte una cosa aquí? Venga, lo loco, vamos. Tú me cuentas lo que me puedas contar. Bueno, a ver, ¿qué me has preguntado? No preguntes, me has preguntado ahora yo, pues te lo tengo que contar. Claro, para eso estoy aquí. Claro. Pues mira, el único viaje astral que he hecho, ¿te acuerdas del atentado a los trenes de Madrid? Sí, por supuesto. Pues ahí fue. Que no sabía lo que era, no sabía ni dónde estaba, ni lo que era, ni hasta que no pasó. No sabía lo que era. Ahí estuve. Pero y fue terrible. ¿Estás como fuera de tu cuerpo? ¿Tú lo estás viendo como si fuera una película? De hecho, llevaba a mi hija a la guardería. Y a mi hija o a mi hijo, a mi hijo, es verdad, era mi hijo al que llevaba a la guardería en el carro. Y al poco de salir de mi casa, perdí la noción de que llevaba al niño en el carro. Yo ya no recuerdo el trayecto de mi casa a la guardería, que era bastante lejos, no lo recuerdo. Sentí como salía de mi cuerpo, como una energía salía de mi cuerpo, empezaba a elevarse, llegaba a las nubes, y entonces iba a una gran velocidad, como que me transportaba a una gran velocidad, y de pronto me vi como que algo frío y duro sujetaba mi espalda. Yo estaba como una especie de volando, y yo dirigí mi vista abajo y vi a gente. Era muy temprano y vi a gente reír, gente hablar, otra gente medio dormía, había de todo. Y bueno, y de pronto se empezó a sentirse unos estruendos
que yo en ese momento no sabía lo que eran las bombas de los trenes, y bueno, y fue dantesco. Hace muchos años, no recuerdo exactamente todas las imágenes, pero fue dantesco. Entonces yo no sabía lo que pasaba, había espíritu, cómo se elevaban espíritus entre medias de las personas que había vivas, entre medias de las personas que le faltaban miembros. Fue dantesco, ya te digo, yo no sabía lo que era hasta tiempo después cuando ocurrió. Digo, eso fue lo que vi yo, el atentado de los trenes. Y entonces me despertó un timbre, empezó a sonar un timbre y me desperté, y era yo que estaba tocando el timbre de la guardería. Y cuando yo tuve conciencia de que no recordaba el trayecto de mi casa a la guardería, pues no sabía cómo asomarme al carro, porque yo no sabía si llevaba al niño en el carro o no lo llevaba. Y fueron unos instantes de pánico que yo digo, como no lleva el niño me muero. Yo no sé lo que ha pasado, yo no sé lo que me ha pasado, y yo no sé dónde está. Y sí lo llevaba, gracias a Dios, madre mía. Y madre mía, qué locura de vida, señor. Y bueno, ese fue el único. Es que no me ha vuelto a ocurrir nada parecido ni nada que se asemeje. Pero vamos, que fue intenso. ¿Cuántos casos pendientes tenéis? Casos pendientes ahora mismo, pues hay una niña que es adolescente, que la chiquilla ahora mismo lo atrae todo. De vez en cuando me llama la madre, que si puedo ir a ayudarle y a enseñarle algunas cosas, y bueno, y algunos más por ahí, que siempre hay cosas pendientes. ¿Algunos de estos lo habéis tenido que dejar por imposible? ¿No habéis podido con...? Sí, algunos se ha quedado por imposible, sí. ¿Qué se puede contar de esto? Sí, algunos. Bueno, se puede contar hasta donde podamos. Claro, por supuesto que sí. Sin dar demasiados datos. Bueno, nosotros, cuando yo entré en IPA, el grupo tenía un caso que llevaban investigando durante mucho tiempo. Una vez que yo entré, pues fuimos al sitio, y no lo quiero decir porque es muy conocido, entonces no lo quiero decir por eso. Y bueno, fuimos al sitio y tal, y yo, por ejemplo, les dije a mis compañeros, la primera vez que fuimos a la vuelta del sitio, les dije que el tema no se iba a solucionar, pero no porque no tuviera solución, sino porque la familia no quería que se solucionase. Que eso también sucede. Hay muchas veces que a lo mejor las personas piensan, ¿cómo alguien que esté viviendo, por ejemplo, lo que ha contado esta chica al principio, en la historia, ¿cómo tú no puedes querer que eso se solucione? ¿Cómo quieres vivir así, claro, o en esa circunstancia? Claro. Pues hay mucha gente que no quiere que se solucione porque le gusta, no es que le guste a lo mejor estar así en su casa, ¿no? En plan cansados o malos y tal, pero sí les gusta tener el fenómeno, como yo suelo decir. O sea, el tener y el vivir el fenómeno les gusta. Y entonces cuando nos fuimos de ese sitio, pues yo se lo dije a mis compañeros, y yo les dije, digo, mirad, vamos a poder venir aquí las veces que queramos, las veces que nos dejen, mejor dicho, digo, pero esto no se va a solucionar nunca, porque la persona, en este caso una de la hija, pues no quiere que esto se vaya, porque es cierto, es un lugar donde suceden muchas cosas, donde hemos obtenido muchos resultados, muchos de los cuales no están subidos a las redes porque fueron posteriores y al final por problemas con la familia no hemos podido subirlos, pero están ahí y al final no se ha solucionado, y ellos llevan con ese caso, no sé cuánto decirte, 20 años, 25... mucho tiempo. Pero es extraño, ¿no? Que una persona que tenga este tipo de espíritus en su casa no quiera que se vayan. Sí, bueno, es extraño y depende. Al final yo creo que hay personas que les gusta, sobre todo te tiene que gustar este tema, por supuesto, y te tiene que gustar el hecho, a lo mejor, yo qué sé, de intentar grabar psicofonías, de intentar buscar el fenómeno. Sí, claro, pero en la casa de otro, no en la mía. Ya, pues hay gente para todo, la verdad. Y al final, ya te digo, nosotras, de hecho, mi madre también fue posteriormente, les dijo lo que tenían que hacer, limpiamos el lugar, de todo.
Y sí es cierto que estuvo un tiempo calmado, pero en el momento en el que tú vuelves a revivir todo eso, o a lo mejor porque el sitio era un sitio muy muy grande, no se pudo, al final algún sitio puede ser que te quede por limpiar, era un sitio muy difícil, al fin y al cabo había muchísima presencia. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final pues estas cosas muchas veces no se arreglan en un día, quiero decir, por ejemplo, limpiando. Mira nuestra amiga que llevaba 5 años con el tema y no se quería ir, ¿no? Pues esto es una cosa igual. Entonces, fue una vez solo, le dijimos lo que tenían que hacer para intentar al menos paliar un poco el tema para que cuando pudiéramos volver a ir. Y sí, estuvo un tiempo, vamos a decir, un poco mejor, pero en el momento en el que tú activas otra vez el fenómeno, sobre todo si no se ha ido y tal, pues sigue ahí. Entonces, claro, yo tampoco lo entiendo. Quiero decir, yo lo he vivido desde pequeña, lo he vivido viviendo cuando vivía sola, cuando vivía acompañada, y no lo entiendo. Claro, porque llama la atención, ¿no? Que una familia media, normal, esté dispuesta a vivir con eso en su hogar, ¿no? Pues sí, la verdad que a mí me sorprende también, y había personas del entorno que lo estaban pasando bastante mal. Entonces yo no lo entendía, la verdad. Y de hecho yo lo hablaba y yo decía, pero es que si no hacéis esto no se va a ir. Y de hecho mi compañero Carlos me decía, no, que verás que si lo hacen. Y yo le decía, Carlos, no lo van a hacer. Y él me decía, pero ¿cómo no lo van a hacer? Y yo, que no lo van a hacer, ya verás. Y efectivamente, a lo mejor sí, un par de meses o 3 meses bien, y a lo mejor luego le volvíamos a preguntar, no, pues que seguimos cantando psicofonías. Vale, seguís cantando psicofonías, pero las estaréis grabando, ¿no? Me refiero, tendrás que entrar, poner una grabadora, claro, preguntar, en fin, activar el fenómeno. Pero no solo estaba este caso, hay otros casos que a lo mejor hemos ido a una casa y no han querido que la limpiemos porque no querían que se fuera el fenómeno. De hecho, el caso más conocido sobre fenómenos paranormales, que es la familia quien no quiere que desaparezca, son las caras de Belmez. Sí, eso te puedo yo asegurar que son ellos, porque yo a Hurtadilla, yo he estado allí muchos años investigando, y a Hurtadilla yo quitaba cara en la casa de María Gómez Cámara, y cuando se dieron cuenta me prohibieron la entrada. O sea, que es que son ellos quienes no quieren que desaparezca el fenómeno. Puede ser por un tema porque le gusta que vaya la gente, claro, a investigar, porque le gusta ser mediático, no lo sé por qué, pero no quieren, son ellos quienes no quieren. Y más mediático que ese caso no hay otro en España. En España poco, desde luego. Mundo, creo. ¿Tienen alguna relación o tenéis conocimiento de que estas caras tengan alguna relación con el cementerio del Cerro del Cabezo? Estas tumbas sin nombre, ¿no? Como aquel libro que escribió Iker Jiménez. Sí. Ay, es que no recuerdo muy bien. Pues la verdad es que hace muchos años y no recuerdo muy bien. Es que se decía, ¿no? Que parte de la familia de María Gómez Cámara murió allí, ¿no? Sí, pero bueno, de todas formas el fenómeno lo activó María, entonces fue ella quien dejó entrar las caras y fue... Bueno, de hecho era todo el pueblo, porque mira, yo conocía a unas personas en el pueblo que me abrieron las puertas de su casa, de otras casas donde hay caras, pero las tapaban y oscurecían la habitación y no le daban ningún tipo de publicidad ni nada. Y lo que pasa es que solamente se conocen esas 2 casas porque la familia quiere que se hayan conocido, pero en ese pueblo había muchas más casas con cara. Lo que pasa es que no han dejado que se sepa ni la han dejado salir, como yo digo, es que la han tapado y han oscureció la habitación, y entonces cuando no se le hace caso se van, porque ellas también se alimentan un poco de nosotros, de lo que siempre decimos, un poco no, un montón, se alimentan de nuestra energía. Entonces hay gente, el caso más mediático y el que más se conoce, pero hay un montón de casas particulares que por lo que sea la gente no nos deja quitarlas, que les contemos la historia, que sepan quiénes son, pero en el momento que dicen voy a quitarlos, no, ni te se ocurra, aquí no se toca nada. Dicen, madre mía, y me ha hecho perder la noche y ahora no quieres que yo limpie nada.
Y hay muchas casas así, pero muchas. No sé por qué a la gente le gusta convivir con eso. Se decía que cuando María muriese, ¿no? Las caras desaparecerían, pero no ha sido el caso. ¿Esto es lo normal? ¿La persona que provoca el fenómeno cuando se va desaparece o no tiene nada que ver? Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Yo sé que fue María quien, que digamos de alguna forma, abrió como esa puerta, porque Belme, lo que hay muchos sitios en España que son portales, pero un portal muy grande es Belme, es una puerta al infierno, como decía el alemán. ¿Cómo es estar allí? ¿Cómo es estar en ese lugar tan icónico, ¿no? del misterio de España, ¿no? A mí la verdad no me afecta mucho. Yo soy una persona que cuando estoy en sitios con otras medium, bueno, algunas son bastante buenas, y se ponen que les va a dar un infarto y unas cosas más raras, y miro así a la gente, digo, madre mía del Señor, ¿qué estará pasando? A mí no me pasa nada de eso. Muchas veces he llegado yo a dudar de mi fuerza, porque digo, bueno, ¿y a mí por qué no me pasa nada en estos sitios? Y se me van a morir aquí los 4 que hay alrededor, ¿sabes? Así en plan, a mí no me pasa nada de eso. A mi hija le pasa más, lo nota más intenso. Yo los veo, me hablan, pero no llego a... Hombre, me asusto, si me tocan por detrás me asusto, porque recuerdo allí en Belme un día que me empezó a doler mucho la cabeza y me bajé yo a otra habitación. Y cuando llegué a la otra habitación, mi marido y todos los demás estaban arriba. Y claro, y yo noté que una mano se me metió por debajo del pelo y empezó a acariciarme el cuello. Y yo pensé que era mi marido que había bajado detrás de mí y me estaba tocando el cuello, porque ¿qué iba a ser? Vamos, no, digo yo. Y de pronto noté así la mano muy fría y me empiezo a girar y veo a un muchacho alto y joven y empecé yo a gritar y él también a gritar, que se asustó, ¿no?, de mi reacción. Y bueno, pero que fue de miedo de que como que te encuentras algo diferente a lo que tú pensabas que iba a ser, pero no que me deja mi caos, ni me deje, no sé, ni me quite mi energía. A mí eso no me pasa, pero sé que le pasa a gente porque yo lo he visto. Contadme. Y gente que me ha acompañado, amigos míos, y ya no han querido volver más en la vida. Contadme el lugar que más malas vibraciones os haya causado. Bueno, yo, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, también a lo mejor por la inexperiencia, no puede ser, pero yo sobre todo hay 2. Uno fue en Belme, cuando yo estuve de pequeña con mis padres y con unos amigos, y mi hermano tendría 4 años, ¿no? Por ahí más o menos, era muy pequeño. Nosotros nos quedábamos en una casa de esto de turismo rural, de alquiler, de un hombre que conoció a mi madre y una familia que era majísima, bueno, y es majísima, y nos quedamos allí. Mi hermano, por ejemplo, no dormía solo, a nosotros siempre nos ha dado mucho miedo dormir solo en mi casa, y ese día, por ejemplo, nosotros abrimos la puerta era una casa que tenía 2 plantas, y ese día el niño, que era ultra pequeño, bajó solo como si se conociera la casa y se hubiera criado allí. Se bajó solo, se sentó en una cama y dice, yo duermo aquí hoy. Y él nunca había dormido solo, era muy pequeño, pero nunca había podido dormir solo en la casa. Y dice, yo duermo aquí. Y claro, yo miraba a mi madre, yo en esa época tenía 14 o 15 años, yo miraba a mi madre y decía, mamá, esto no es normal. Y ella me decía, bueno, no pasa nada, vamos. Mi padre durmió con mi hermano y yo dormí con mi madre. Y esa noche, bueno, estábamos poniéndonos los pijamas, íbamos a acostarnos, y estábamos en la habitación y allí había un armario de estos antiguos con las puertas de madera, con las típicas por echar la llave. Y estábamos metiéndonos en la cama y todas las puertas de una en una se fueron abriendo, clas, 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 todas en fila. Madre mía. Yo, mira, la luz empezó a tintinear, empezó a apagarse y a encenderse. Yo miraba a mi madre y decía, mamá, ¿esto qué es? Yo en ese momento
no entendía tampoco, yo estaba, o sea, sí era normal, pero claro, estás en esa época en la que ya entras en uso de razón con 15 años y dices, ya no me puedes engañar, mamá, ¿qué está pasando? ¿No? Como cuando eres más pequeña. Y luego, por ejemplo, mis padres se fueron con los otros amigos que íbamos, que tenían otra niña más o menos de la edad de mi hermano, yo me quedé con los dos. Y mi hermano se fue a las escaleras a jugar solo porque decía que jugaba con su amigo y allí no había nadie más. Claro, yo en ese momento yo pasé mucho miedo y yo llamé a mi madre y decía que vengáis para acá, que yo me voy de la casa y dejo al niño solo y me da igual lo que le pase. Me voy. Cojo a la niña y me voy de la casa. Y la verdad es que allí sí que lo pasé regular. También estuvimos eso en otras casas, viendo gente que sí que nos abrió la puerta y nos dejó entrar a ver las casas y que va. Era como, además era una sensación como de intranquilidad, no es que ya sea de miedo, sino de intranquilidad constante, de observación, de, bueno, un poco así. Ahí también era más pequeña. Y luego otro de los sitios donde yo más miedo he pasado es, bueno, donde la historia que he contado antes de esta investigación, donde la señora no quería que se fuera, ahí pasé miedo. O sea, pasé realmente, eso fue hace unos 4 años más o menos, al poco de yo entrar en el grupo, y pasé miedo. Lo primero porque una semana antes de ir al sitio, ellos cuando hacemos una investigación no me dicen dónde vamos, simplemente me dicen día y hora que me recogen y ya está. Y una semana antes me dijeron, el fin de semana que viene nos vamos de investigación. Pues a los 2 o 3 días yo le escribí a mi compañero porque yo veía a un monje en el pasillo de mi casa. Yo vivía en un piso y yo veía al monje en el pasillo de mi casa con unas cadenas, lo escuchaba toda la semana y yo le decía a mi compañero, mira, por favor. Yo además era muchísimo miedo porque yo no entendía lo que pasaba. A ver, sabía que tenía que ser del sitio donde fuéramos, pero no me decía nada y allí yo me tiré con este señor una semana en mi casa y cuando fuimos al sitio se multiplicó por 1000 y yo lo pasé realmente mal porque me daba mucho miedo, no entendía, no es que no entendiera, es que no quería, no quería verlo. No quería verlo. Entonces sí es verdad que me dio mucho miedo y todo lo que allí sentimos y todo, bueno, sentí, me dio muchísimo miedo, pero porque hay muchas veces en este caso que no sabes cómo gestionarlo. Mi problema ahora ya eso ha cambiado un poco, pero el problema también era que no sabía cómo gestionarlo, no sabía cómo enfrentarme, ¿no? Lo que explicaba antes mi madre, no sabía hasta qué punto, aunque ella me había dicho 20.000 veces que no me iban a hacer nada, que me iban a hacer, o sea, no me iban a hacer daño y que solo me iba a afectar lo que yo quisiera que me afectara, por decirlo así, ¿no? Pero claro, en ese momento yo estaba acojonada. Hay que ponerse en tu pellejo, claro, está. ¿Te acuerdas, Josefina, el que te se metió en la ducha? A ver, cuenta eso. Es que nos ha pasado de todo, Alejandro. A ver, no, cuéntame eso. Un día, pues nos llegó un caso. La verdad que el caso era, aparte de ser fuerte, daba muchísima pena. Era una familia con poco recurso económico, no podían, estaban ultra desesperados. El niño era un tema que esto hay para hacer el programa que tú quieras, pero era un tema de posesión. Madre mía. Sí. Y entonces, pues nada, nos llegó el caso, se pusieron en contacto con nosotros y tal. Al principio, es cierto, te dicen que puede ser un caso de posesión, pues tú de primeras dudas, ¿no? Yo lo puedo medio entender, aunque yo vi al muchacho y sabía que era cierto lo que nos estaba contando, que se puso en contacto el padre de este chico, que era joven. Pero bueno, estábamos en casa y tal, lo hablamos con los compañeros y yo les dije a los compañeros, digo, mira, yo no voy a ir, o sea, yo sola no voy. Si no viene mi madre, yo no voy. Digo, porque yo no sé, yo nunca me he enfrentado a un caso así, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor un espíritu como tal solo no puede ser agresivo, pero una persona sí lo puede ser. Entonces yo no me siento capaz de ir sola. Pues nada, estaba yo en la ducha una tarde, después de estar hablando de eso con mis compañeros, venga, pues sí, vamos a decirle a este padre que sí, que vamos a ayudar, vamos a hacer una pequeña entrevista de primeras, tal. Lo conté a mi madre, mira mamá, nos ha llegado este caso, yo le mandé la foto del chico, pues sí, es verdad lo que le pasa, lo que cuentan es cierto, tal. Y estoy yo en la ducha y estaba yo pensando en el caso. Y claro, yo pensé, bueno, y
Digo, hay que ver, digo, la gente, digo, y anda que si estuviera loco, pensé yo. Y de repente me comencé como a marear, no sé si es marear o la palabra, pero comencé como a sentirme así rara, como algo que me envolvía, me recordó un poco a lo del cementerio de San Miguel que he comentado antes, como que algo giraba en torno a mí y me decía, sí, loca como tu abuela, loca como tu abuela, o como tu bisabuela, perdón, dice, loca como tu bisabuela. Y yo me quedé en la ducha, que hubo un momento en el que dije, me voy a caer de aquí, nada, de hecho tuve que salir y todo, es que no me dio tiempo de ir a coger la toalla ni nada. Y no sabía, y en ese momento llamé a mi madre. Mamá, que mira lo que me ha pasado, que no sé qué, tal. Y me dice, madre, pues ya con más razón tenemos que ir al sitio. Por ejemplo, entre una de las muchas cosas. No, pero es que lo gracioso de esto es que no se me olvida porque dice mi hija. ¿Pero tiene gracia? No, sí, yo qué sé, no. Y dice mi hija, dice, madre mía, mamá, mira lo que me ha pasado y tal. Digo, ay, no te preocupes, si es diabólico, pero de los pequeños, de los más bajitos. Y dice ella, ay, mira, pues ya me deja mucho más tranquila. Y ya empecemos las dos a reír y tal. No, en fin. Estos casos, para ir terminando, que estamos abusando ya, pero claro, como tenéis tantas historias y yo no me canso, pero estos casos de posesión son los más terroríficos, me imagino, ¿no? Esto de que Pues, esto de que hablan en lenguas y que les cambia la voz y todo esto es cierto. sí, es cierto. Además, de hecho, ya te conté el otro día que he hecho poquitos porque no me han llegado más, la verdad. Pero sí, el chico me cogió del cuello, el muchacho, y los padres salieron corriendo y me vi un poco apurada, ¿sabes? Porque, pues, se pasa muy mal, la verdad. Pero ¿cómo distinguís vosotras lo que es un caso de locura, como decía antes Josefina, a cuando es una posesión real? Pues porque se ve que hay, porque ves algo más que a la persona en sí, porque le ves algo al lado o ves al espíritu. Entonces si estás viendo al espíritu, pues es un espíritu, evidentemente. Ahora, cuando ves la persona, pero no le ves nada, solamente que dice cosas incoherentes, pero no le ves nada detrás, entonces yo digo, hay que ir al médico. Que es la inmensa mayoría, ¿no, Lucía? Sí, la inmensa mayoría, sí. Por fortuna, por supuesto. Sí, claro. Bueno, no te creas. Es más fácil quitar un espíritu que curar una locura. Esa es verdad. Sí. Lo que pasa es, claro, si nos ponemos en el punto de vista de alguien que lo ve desde fuera, pues... digamos que... Bueno, voy a utilizar la palabra, acojona más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo con respecto a este caso último de estas personas a las que ayudamos al final, ellos habían estado en todos los médicos. Es decir, ellos habían llevado a su hijo, él tenía 17 años, 16, habían llevado al hijo a los médicos, lo único que le habían dado eran pastillas para dormir, porque no, el médico le decía que el chico estaba bien, que no tenía ningún tipo de esquizofrenia, ningún tipo de trastorno de personalidad, nada de eso. De hecho, ellos al final decidieron ponerse en contacto con nosotros porque la madre, tú fíjate, ellos tenían 3 hijos. La niña más pequeña tuvo que irse con la abuela porque no podían vivir la niña no podía vivir en la casa, le daba mucho miedo. Y el grande estaba en la facultad, entonces no vivía aquí con ellos. Y la madre escuchaba a la hija, sin estar la hija en la casa, cómo la llamaba, desde la habitación de ella. Claro, entonces la madre decía, o a mí se me está yendo la pinza también, que puede ser, o aquí pasa algo. Y de hecho el hijo, o sea, el padre tenía grabado al hijo dormir y durmiendo, el chico hablaba en lengua y el padre nos lo dijo, dice, es que yo he buscado ciertas cosas de las que dice, y he ido a hablar incluso con párrocos para ver si me dicen algo, dice, y me han dicho que muchas de las cosas que dice es en hebreo, cómo habla. Y claro, ellos lo decían, es que yo ya no puedo contar solo, yo ya, que hice al principio, por supuesto, ellos llevaban con este tema casi un año, porque al principio busca, pues, sí, lo lógico. debería comenzar buscando todo el mundo, un médico. Además hay una enfermedad que se llama xenoglosia. Por supuesto, entonces, pero qué va, o sea, nosotros fuimos, de hecho, mi compañero iba incrédulo total, fuimos a la casa de ellos a verlo, y el chico comenzó a decir, me llamo tal,
¿no? Digamos, hablaba el espíritu, ¿no? Me llamo tal, la entidad en este caso. Soy tal entidad, tal. Empezó a dar un montón de datos que mi compañero, que estaba más alejado del chico, comenzó a buscarlos y todos eran ciertos. O sea, cosas que tú dices, vale, a lo mejor se las puede inventar un niño de 16 años. Pero yo qué sé, esto de que se sepan los nombres de los demonios en hebreo es raro, como un poco es raro. Y de verdad que fue, además que tú veías al niño, es que no era su cara, además los padres ya te lo decían, es que nosotros sabemos cuándo no es él. Nosotros lo miramos y sabemos cuándo no es él. Madre mía. Y entonces los padres nos le dijeron, dice, nosotros esto ya va a ser la última opción, pero porque es que no nos daban una solución desde un médico y no sabíamos a quién acudir. Y en los párrocos a los que acudieron les dijeron que podría ser, que por supuesto, pero que ellos no querían saber nada, que ellos no... De hecho, de más de una iglesia los echaron porque les dijeron que allí no lo querían al niño, por ejemplo. Es increíble lo que hacéis, es increíble la ayuda que prestáis, porque de verdad hay gente que lo necesita, ¿no? Y hay gente que cuando acude a vosotras es fruto ya de la desesperación. Pero yo no sé, como siempre digo, yo no sé lo que vosotras veis, de lo que no dudo es de vuestra honestidad. Eso lo digo con la mano en el corazón. Dos personas aquí totalmente en su sano juicio, perfectamente educadas, contando esto, no pueden mentir. No pueden mentir, no me lo sería, yo no me lo creo. De hecho, a mí los psiquiatras me han dicho que no miento. Yo siempre digo eso, que ya me costó demostrarlo en su día, pero bueno. Pero sí, es verdad, mira, me da una lástima de las personas cuando llegan a mí con esa clase de desesperación que tú dices, algunas son gente que cuando ya se les pasa lo que tienen, son maravillosas y han llegado a ti en un estado de nervios que te han dado miedo de ver cómo están de desesperadas esas personas. Y cuando le ayuda y desaparece el espíritu, es que se transforma. Y es una satisfacción que no sé cómo... ¿Empatizáis hasta el punto del afecto? Buah. Somos amigos de todos los que le ayudamos. Ahí donde quería ir. ¿Cuántos amigos tenéis a raíz de esto? Madre mía. Bueno. Muchísimos amigos. Algunos se han quedado yo te digo, de por vida. Sí, hombre, no todos tienen la misma amistad. Sí, por supuesto. Que los casos sí que más difíciles son de tratar, son los que más amigos no hemos hecho. Es lo más bonito de lo que hacéis, entiendo, ¿no? Sí, es maravilloso. Y cuando te lo dicen de esa manera, a mí a veces me da un poco de... Yo siempre digo, no me digáis eso, porque me dicen, la gran Lucía, mi salvadora, sí. No sé qué, digo, madre mía, que me estoy sintiendo aquí Cleopatra o algo así parecido, ¿sabes? Pero sí, son muy agradecidos y es que es verdad, es que se pasa muy mal. Yo digo, madre mía, qué mal lo pasan los pobres, qué mal lo pasan, de verdad. Tenemos pendiente hablar de sueños, ¿eh? En otra ocasión. Sí, cuando quieras. En otra ocasión tenemos que hablar de sueños, interpretación de sueños y a ver en qué consiste todo esto. Lucía, Josefina, una vez más, yo no tengo palabras para describir lo que he vivido esta noche, lo que he disfrutado, lo que he aprendido y sobre todo con esa fuerza con la que lo contáis, con esa honestidad y con esa energía que transmitís. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alejandro, siempre por darnos voz. Un abrazo enorme. Un placer estar contigo. Buenas noches. Buenas noches. Pues menuda charla, la verdad. No me diréis que no ha sido apasionante, no me diréis que no ha sido increíble. Los conocimientos, la bondad de estas mujeres, esta madre e hija, que son admirables, que tienen los santos reaños de ponerse aquí y contar su historia. Y como yo digo, tú ya te la crees o no, pero ellas lo que cuentan es verdad. Ellas cuentan su verdad. Con total honestidad, con total sinceridad. No se le puede poner ni un pero, porque es admirable enfrentarse a todo esto, no me lo quiero ni imaginar, y tener la valentía, la capacidad y la fuerza de contarlo.
Y para terminar, no vayáis todavía, que nos queda una historia que nos la trae una amiga que tuvo la gentileza de escribir este relato para este programa y narrado de manera magistral, una forma de contar lo que ahora la podréis oír, que es maravillosa. Y es lo que decía al principio, esta es la parte más arcaica, la parte más antigua de la llamada Santa Compaña, de ese icono del terror en estas noches de difuntos. Y os dejo con ella y espero que la disfrutéis tanto como yo del montaje de este audio, que me lo he pasado en grande poniéndole efectos para que os llegue a vosotros con toda esta energía. Pisadas en la fraga. La niebla había tomado la pequeña aldea. Como un fantasma errante se internaba en las callejuelas y difuminaba las viviendas cercanas. Los farolillos creaban un ambiente aún más lúgubre, iluminando cada esquina con una tenue luz amarillenta. Ni un alma osaba salir al exterior al llegar el crepúsculo. Era la noche de difuntos. Todos la pasarían al resguardo de su hogar. En una pequeña vivienda de piedra, cuya fachada norte estaba cubierta de musgo, una niña contaba cuentos de meigas y brujas a su hermano menor. A las 12, dijo con voz tétrica Marusa, una comitiva de almas en pena encapuchada con túnicas negras vagarán durante toda la noche. Caminan descalzos llevando una vela encendida y dejando un rastro de olor a cera. Su llegada va precedida del sonido de una campanilla. Debes cerrar los ojos. Si los ves, tendrás que caminar con ellos hasta que otro humano te releve, encabezando la procesión con una cruz y un caldero de agua bendita. Esos son cuentos de viejas, respondió Leiso. Solo es una leyenda para asustar niños. Marusa sabía que aunque su hermano fingía no temer a la Santa Compaña, el solo hecho de nombrarla lo hacía palidecer. Entonces no te asustará que vayamos esta noche a comprobarlo. El niño se tiró sobre la alfombra con el cochecito que llevaba en la mano y fingió no interesarse por lo que la niña le proponía. Ella insistió. Aleiso se marchó corriendo a la cocina, excusándose en que era la hora de la merienda. Marusa se quedó observando por la ventana cómo la oscuridad tomaba el mando y el cielo nublado liberaba de nuevo la lluvia que no dejaría de caer durante varias horas. En la cena notaron que la tristeza volvía al rostro de su madre. Desde que su padre se marchó 4 años atrás, la risa había huido de sus labios y muchas noches tenía los ojos vidriosos y enrojecidos. Cuando preguntaban por él, ella les respondía que sufrió un accidente en las bateas. Nunca reconoció que su marido se marchó esa misma noche de difuntos, tras una discusión. Los ancianos de la aldea comentaban que se había tropezado con la Santa Compaña. Sin embargo, Marusa ya era lo bastante mayor entonces para darse cuenta de lo ocurrido. Aleiso observó cómo su madre se dirigía a la cocina. Llevaba el pelo recogido con una coleta y una bata amarilla de flores. Había descuidado su aspecto y parecía tener muchos años. Él también añoraba al hombre que le leía cuentos cada noche. Recordaba las gafas redondas sobre la nariz custodiada por un enorme mostacho. Sintió una oleada de tristeza y se levantó a abrazarla. Entre lágrimas, ella esbozó una tímida sonrisa. Después de cenar, se quedaron jugando en el salón mientras ella recogía la cocina. Las llamas de la chimenea crepitaban y la estancia olía a madera quemada. Los cristales tenían un halo blanquecino provocado por el calor de la vivienda y minúsculas gotitas reflejaban el brillo del fuego. «Voy a ir a buscarla», dijo Marusa mirando fijamente las brasas. «¿Vienes o te quedas?» Aleiso tenía 2 años menos que su hermana, pero era casi tan alto como ella. Desde que su padre los abandonó, él se consideraba el hombre de la casa. Sin embargo, su corta edad le impedía tomar decisiones y sentía que no tenía ninguna influencia sobre la niña. «¿A la Santa Compaña? ¿Estás loca? No serás capaz. Si lo haces, lo diré a mamá». «Eres un cobarde. Ni se te ocurra decírselo o te arrepentirás». Marusa cogió el abrigo y salió en silencio. Aleiso corrió a la ventana y la vio sumergirse en la bruma. Su corazón palpitaba y las dudas rebosaban por su cabeza sin decidir qué hacer. La niña caminó por la senda que se internaba en la espesura. Encendió la linterna, aunque la luna llena iluminaba el camino, y sabía que sus ojos pronto se acostumbrarían a la oscuridad. Estaba segura de que Aleiso la seguiría y llegaría de un momento a otro por el camino encharcado. No dejaría que ella fuese sola tan tarde.
y querría convencerla para regresar. Sonrió planeando cómo lo sorprendería. El frío le calaba los huesos y se cubrió con la capucha. El aroma a humedad y leña normalmente le reconfortaba. Sin embargo, conforme se iba alejando, comenzaba a sentirse intranquila. Caminaba despacio, atenta a los sonidos de la fraga y pendiente de la llegada de Leiso. Escuchó la lluvia cayendo suavemente y el viento silbando haciendo crujir los árboles. El foco iluminaba una pequeña porción del sendero embarrado y cubierto de hojas. A ambos lados, la oscuridad envolvía los eucaliptos. Llevaba unos minutos caminando cuando creyó oír unos pasos. Se detuvo y escuchó. El sonido era suave. Casi se podía decir que pertenecía al bosque. Se escondió tras un arbusto a oscuras. Al llegar a Leiso, encendería la linterna y saltaría sobre él, alumbrándolo. Contuvo la respiración esperando su llegada. Oyó la voz de su hermano llamándola y vio un rayo de luz entrecortado por los árboles anunciando su llegada. Aprovechó que el niño se encontraba a su altura y saltó al camino cegándolo con el resplandor. Él retrocedió soltando un alarido, intentando guardar el equilibrio que había perdido por el sobresalto. Cuando se recuperó, la empujó vociferando insultos. «Se lo he contado a mamá», rugió. «No te vas a librar de esto». «Mientes. Si se lo hubieras dicho, habría venido contigo. Le he dejado una nota en la entrada. Cuando nos busque, la leerá y vendrá. Más vale que nos volvamos antes de que eso ocurra». Marusa sabía que Aleiso no mentía. Le había dado la oportunidad de regresar antes de que su madre la leyese. Él no querría darle un disgusto. Aunque si cedía a la petición de su hermano, su orgullo y valor quedarían en entredicho. Se giró y continuó caminando a pesar de las protestas del niño. Cuando llevaban unos pasos, de repente se detuvo. Su rostro estaba lívido y los ojos abiertos desmesuradamente. Aleiso elevó los hombros, interrogándola con la mirada. «Voy a la iglesia», le susurró al oído. El niño olfateó el aire. Al principio no sintió nada y pensó que su hermana de nuevo se burlaba de él. De pronto percibió el aroma a cirio. El pulso de los hermanos se aceleró, quedándose paralizados, mirándose fijamente. Fue Marusa quien reaccionó y lo cogió de la mano. Se agazaparon tras unos matorrales con las linternas apagadas. Escucharon pasos aproximándose por el sendero fangoso. El viento soplaba con más fuerza, lanzando aullidos fantasmales y arrastrando las hojas secas. Sobre él cabalgaba el sonido de una campanilla. Cada vez que tintineaba, los niños sentían un escalofrío. La tenue luz de la vela precedía la comitiva. Desde donde se ocultaban, dirigían la cruz perfilada del cielo gris. La persona que la portaba caminaba descalza, con la mirada perdida. Llevaba puesta una bata amarilla de flores. Un grito se congeló en los labios de la niña, mientras que Aleiso, con la respiración agitada, agarraba su mano como si quisiera partirla. El cogido de una rama les hizo volverse. Un hombre cuya palidez de rostro competía con el cabello canoso los observaba tras unas pequeñas gafas. Las lágrimas rodaban por su rostro, humedeciendo el espeso bigote. En la mano llevaba una nota escrita con caligrafía infantil. «Mamá, Marusa se ha ido al bosque y yo he ido a buscarla. No te preocupes, volveré con ella». Huele a iglesia, madre mía, como narra Estrella Vega, qué maravilla. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el intensísimo programa de hoy. No me diréis que le ha faltado algo, porque yo creo que hemos tenido de todo. Hemos vivido una noche súper intensa, súper especial. Una noche preciosa, me atrevería a decir, con todo el respeto, con toda la humildad del mundo, salvaguardando lo mágico, lo nuestro,
nuestras tradiciones ancestrales, nuestra historia, que cada cual lo celebre como quiera. Pero aquí tenemos que cuidar lo nuestro, tenemos que protegerlo porque es lo único que nos queda. Así que amigos y amigas, que ha sido un honor, infinitas gracias a Sandra Gómez Moreno, a Estrella Vega, a Lucía y a Josefina, estas dos encantadoras y maravillosas personas que han tenido la amabilidad de estar conmigo esta noche hasta estas horas, que nunca tendré palabras para agradecer lo que aportan. Un abrazo enorme, hasta la próxima, y que las almas errantes os acompañen esta noche. ¡Fuerza!